Demonios disfrazados es el tema que hoy vamos a estar dando a conocer, ya que muchas veces lo real no es lo que ven nuestros ojos. Y hoy, a través de la palabra del Señor, vamos a saber quiénes son realmente esas personas que han fallecido o familiares que han muerto y muchas veces visitan a los seres queridos. Vamos a ver bíblicamente, voy a ir de lleno a esta enseñanza que nos va a ayudar mucho a poder entender más el mundo espiritual y poder conocer el mundo real. En este tema nosotros vamos a poder saber cómo se mueven los espíritus engañando y seduciendo, y es la manera en que todos estos espíritus de hueste, porque en esta área, en esta enseñanza, trabajan las huestes de Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores, potestades y contra huestes. Las huestes son los demonios y espíritus inmundos. Hoy, en esta clase, veremos quiénes son los familiares muertos que visitan. ¿Quiénes realmente son los que se dan a conocer? Vamos a ver lo importante que dice la Escritura de este tema. Para poder conocer, es importante saber. Ahora, en este tema de los demonios disfrazados de los seres queridos, ¿quiénes realmente son los que se disfrazan de seres queridos? Antes de ir a esta enseñanza, importante, como estoy mostrando en las imágenes, ahí aclarar lo importante en que nosotros tenemos que saber quiénes son estos espíritus. El mundo espiritual a veces engaña. Antes de ir a esta enseñanza importante, es bueno que usted entienda esto, que los que se disfrazan de seres queridos no son los ángeles caídos. Esto es importante y lo voy a estar mostrando con bases bíblicas también, porque a veces pensamos que son demonios los ángeles caídos. Los ángeles caídos no son demonios. Lo he enseñado muchas veces en otras plataformas de guerra espiritual. Los ángeles caídos son creaciones de Dios, independiente de que se hayan revelado, Génesis 6:4, pero siguen siendo una creación de Dios. Luzbel es un querubín, querube, protector de gloria. Aunque se haya revelado, fue un querubín. Así también, la diferencia que los que vienen en las huestes, que son los demonios y espíritus inmundos, no son creaciones de Dios, sino una raza paralela. Y ahí es donde estos espíritus toman algunas apariencias. Veamos la diferencia de los ángeles caídos y los demonios para poder ir entendiendo más. Todos estos son muy diferentes, actúan cada uno en funciones diferentes al mundo espiritual. Por eso es que cuando nosotros entendemos más el mundo real, podemos saber que todos estos espíritus tienen alguna posición, algún área de contaminación. Recuerde que dentro de las jerarquías tenemos los serafines, los querubes, los arcángeles y los ángeles. Estas son las 4 jerarquías que están dentro del cielo, fuera de tronos, dominios, gobiernos, que están también en el cielo, pero estas son las que más conocemos. Los serafines, según Isaías 6, verso 2, están por encima de él, de Dios. Estos son los que tienen 6 alas, con 2 se cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Los querubes, Génesis 3:24, cuando echó fuera al hombre o la mujer del oriente del jardín del Edén, dice que el Señor puso querubes con espada encendida que revoloteaban por los lados. Los querubes siempre, todos los querubines protegen gloria. Luzbel era un querubín, era protector de gloria. Luego tenemos los arcángeles de Judas 1, verso 9, aunque es un solo capítulo para que usted pueda entender. Es Judas, el verso 9 dice: pero el arcángel Miguel contendía disputando con el cuerpo de Moisés. Estos son guerreros. El arcángel Miguel, junto a millares de ángeles angelicales de guerra, ellos son los arcángeles, que son todos guerreros de millares de espíritus que se presentan en batalla.
Y ángeles, Lucas capítulo 1, verso 26, ahí aclara cuando al sexto mes vino el ángel Gabriel a visitar. Visitó a los pastores, visitó a muchas personas que traen un mensaje. Los ángeles, por lo general, siempre ellos entregan un mensaje y regresan a su lugar de oficio. Cada uno tiene sus funciones. Los serafines son seres de fuego, los querubes cubren gloria, los arcángeles son guerreros y los ángeles mensajeros, que se le llaman los malak, que son mensajeros de Dios. Hablemos un poco de los ángeles caídos, porque es importante entender la base de que los que vienen a visitar dentro de las personas que han fallecido no son los ángeles caídos. Por eso es que es importante colocar un poco de base en esto. Génesis 6:4 dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, que son los Ben Elohim, se llegaron a las hijas de los hombres. Estos le engendraron hijos. Estos fueron los valientes, los que de la antigüedad fueron varones de renombre. La versión K2, ahí dice: ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días. Y después de esto, cuando los Ben Elohim, Ben significa hijos, Elohim, Dios, los hijos de Dios. Cuando los Ben Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, entonces engendraron. Esto es importante en esa palabra, engendraron, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo no puede crear absolutamente nada porque no es un Dios creador. Nuestro único Dios que crea es Dios, el creador, y sigue creando, porque esa es su esencia. En cambio, el enemigo, como no puede crear, hace razas paralelas, mezcla de seres híbridos, de seres humanos, entre demonios, entre espíritus, hace una mezcla. Ese se llama engendramiento. Por eso que se le conoce también como Satanás, que el Señor lo reprenda como el padre de mentira. Y el padre es el que engendra. Los Ben Elohim entonces son los hijos de Dios. Estos son los que cometieron un acto el cual no se les dio perdón por lo que hicieron, de Génesis 6:4, donde empieza toda una raza paralela, seres híbridos, y contaminan también la tierra. Estos ángeles caídos no son los que muchas veces nosotros no entendemos. Escuche, que estos ángeles caídos son los que llevaron a caos. Estos ángeles caídos son los que se rebelaron, hicieron algo que no tendrían que hacer. Y ahí comienza todo lo que es la área de la relación sexual con las mujeres en la tierra, y la importancia de decir que los ángeles pueden también ellos corporizarse. Esto también lo hemos enseñado en muchas otras clases también, porque ellos pueden tomar apariciones y corporizarse como humanos. Cuando estuvieron con Lot en Sodoma y Gomorra, ellos se corporizaron como hombres y llegaron a aquella ciudad. Y después de que Lot le insiste quedarse en su casa, ahí ellos dicen que Lot les preparó comida y los ángeles comieron, porque cuando se personifica a humanos tienen las mismas áreas de los humanos, porque se corporean. La versión NTV dice: en aquellos días, durante algún tiempo después, vinieron a la tierra gigantes nefelitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz y luego se convirtieron en los héroes. Cuando dice héroes no está hablando personas importantes, está hablando de los seres, de los que seres depravados, eran conocidos como depravados, inmorales, los gigantes. Ahí nacen los nefelí, que ellos son seres que se corrompen, seres que por la mezcla, aparte de gigante, son caníbales, se comen las siembras, se comen la siembra de la cosecha y destruyen todo lo que está a su paso. La versión Sendal nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después engendraron los hijos de Dios, y las hijas de los hombres engendraron hijos. Ahí lo que estaba hablando anteriormente, que el enemigo es que puede engendrar. Cuando un ángel viene a la tierra, puede tener también los mismos deseos humanos. Lo hablaba también anteriormente, aquí está la base bíblica: como comer, como tener sed. Vemos que cuando llega la destrucción de Sodoma, vienen dos ángeles y estos van a la casa de Lot.
En el verso 3 nos aclara, mas él porfió con ellos, o sea, porque los ángeles querían quedarse afuera, y le insistió, les porfió, dice esta versión, para que se quedaran con ellos. Y ellos y fueron con él a la casa de Lot. Y entraron en la casa, y mire lo que dice la escritura, Lot le hizo un banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. O sea, los ángeles, cuando se pueden corporizar, se corporean, van a tener los mismos deseos humanos, comer, tener sed. Ellos, eso es su forma, porque se pasan de un ambiente espiritual a corporizarse y pasan a tener también o los deseos de comer o tener algún área física que nosotros tenemos esa área. Dice esta versión, ya había entonces ángeles en Génesis 6:4 que se rebelaron y comienzan a hacer estas relaciones sexuales con las hijas de los hombres, que estaba prohibido, ya que los ángeles son asexuados, no tienen relaciones sexuales, carecen de sexo, pero estos se rebelaron y vinieron a la tierra. Estos ángeles, cuando se rebelaron, luego después de esto, de Génesis 6:4, ya después viene también el diluvio producto de este juicio, y muchos ángeles también fueron encarcelados en prisiones que están guardados. Esto lo menciona también el libro de Judas. Ahí en Judas nos habla claramente en el verso 6 que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que fueron encarcelados en cárceles. Ahí ellos están en el Tártaro, que es otro lugar independiente porque es un lugar intermedio. Todos estos espíritus que se rebelaron, hicieron las cosas fuera del orden, son los que están encarcelados, como menciona Judas 1:6. Aquí aclara, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí es importante entender que los ángeles caídos, ellos no viven en la tierra, no están hechos, no están creados para vivir juntamente con nosotros. Ellos pueden venir, entregar mensajes, cumplir un propósito, pero tienen que regresar. Por eso es que este mensaje de Judas 1:6 nos dice que los ángeles caídos no guardaron su dignidad. ¿Cuál era su dignidad? Es que ellos abandonaron su propia morada. La versión Bad dice que los ángeles mantuvieron la posición de autoridad. La posición de autoridad que ellos tenían de los cielos no la mantuvieron y vinieron a la tierra. La versión BJO dice que estos ángeles, los malaquín, no guardaron su dignidad. La versión Ausejo, los ángeles no supieron conservar su alto rango. Ellos tenían un alto rango, pero en los cielos, y lo desecharon. Yuneman y los ángeles que no guardaron su principado, ellos son parte también de principados. VLS, los ángeles que rechazaron, abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Mire qué interesante esto, porque esto nos aclara mucho. Ya estoy colocando bases para poder ir al tema. ¿Quiénes son los espíritus que vienen a aparecerse ante las personas? Pero es importante colocar una base bíblica para que usted sepa cuál es la diferencia de ángeles y demonios. Entonces, aquí estamos viendo que los ángeles no fueron creados para vivir en la tierra. Solo vienen a la tierra a cumplir funciones específicas y luego regresan a su lugar de origen. En Génesis 28:12 nos habla también la visión de Jacob. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, en su extremo tocaba el cielo, y los ángeles de Dios que subían y descendían. Aquí vemos un Mahanaín, que son 2 campamentos angelicales, que son 12 legiones de ángeles. Y aquí podemos también ver la base en que los ángeles suben y bajan. No es que bajan y suben, ellos suben. ¿Por qué los ángeles suben? Porque ya cumplieron una función aquí en la tierra. Suben a su morada, a su dignidad, a su honra, a su estado de posición original, y otros regresan. Eso es un cambio de guardia. Los ángeles caídos, aunque se rebelaron, lo que menciona Génesis 6, verso 4, son creaciones de Dios.
Pero los demonios, el cual vamos a entrar en este tema, ¿quiénes son los que visitan? Los que han muerto. Ellos son hueste, grado de hueste, que son demonios y espíritus inmundos, que son engendrados por Satanás como una raza paralela. Son engendrados, por eso son deformes, son horribles, son seres híbridos. Por eso que usted nunca va a ver un demonio bonito. ¿Por qué? Porque no es una creación. Como el enemigo no puede crear algo hermoso, tiene que hacer algo distorsionado con engendramiento, porque no sabe crear. Entonces, todo lo que se trate de huestes, razas paralelas, demonios, espíritu mundo, son seres deformes, seres que dan miedo al verlo. ¿Por qué? Porque son un engendramiento de una mezcla entre ellos mismos, seres espirituales o seres también humanos. Ellos se mezclan y salen horribles estas razas paralelas. Ya hemos visto entonces sobre los ángeles caídos que se rebelaron. Ahora veremos sobre los demonios, que son muy diferentes. Si usted se fija aquí, más para que usted tenga un antecedente de que los ángeles caídos, ellos son hermosos. Son ángeles caídos porque se rebelaron, pero siguen manteniendo su posición. Siguen ellos siendo lo que son una creación. La creación de Dios no se distorsiona. La creación de Dios no puede distorsionarse, devolverse a hacer algo incorrecto. No, la creación de Dios se va a mantener con una creación, sí, con la diferencia, como se rebelaron, pasaron a perder su estado de señorío, pero su forma de creación no la pierden, se mantienen. Entonces estas son las dos diferencias entre ángeles caídos y lo que son los demonios. Vemos al lado derecho los demonios, los vemos que son deformes, son horribles. Estos pueden estar en diferentes lugares, que lo hemos enseñado en muchos otros, en otra enseñanza, porque estos espíritus, como son descorporizados, estos se pueden introducir en diferentes áreas como demonios. En la ropa, Judas capítulo 1, verso 16. Ahí nos menciona también sobre las ropas contaminadas. Qué importante entonces nosotros entender que cuando nosotros podemos más buscar el rostro del Señor, podemos también más saber cómo funcionan estas mezclas, estos seres híbridos, que la única función de ellos es venir a colocar caos, contaminaciones. Entonces ellos pueden moverse en diferentes áreas. Y de esa es la manera en que ellos puedan moverse. Porque todo lo que son estos ángeles, estas rebeliones, causan mucho daño tanto a una persona y también, bueno, al mundo espiritual. Y qué importante nosotros que tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque todos sus espíritus vienen y se disfrazan. Ya vimos en Judas 1 los versos 6, que ellos dejaron su estado de honra, dejaron su estado de señorío y vinieron a la tierra a hacer caos, a hacer contaminaciones, porque era parte de lo que ellos son seres el cual estos ángeles caídos, su única función es poder colocar rebeldías. Esa es la función más importante de los ángeles caídos, que ellos colocan la rebeldía, y dentro de la rebeldía ellos pueden tener diferentes tipos de apariciones. Todos los demonios son así, más o menos, para que usted tenga una representación. Cuando vemos en figuras o algunas películas, todos son horribles, son deformes. ¿Por qué? Porque son razas paralelas. Entonces esa es la diferencia en lo que hacen este tipo de seres a través de la contaminación de lo que ellos hacen, y de esa manera ellos pueden tratar de entrar dentro de las personas. Los demonios pueden introducirse en diferentes áreas, en comportamiento,
a través de la Escritura, nos habla claramente el Señor que estos demonios pueden entrar a diferentes cosas, de anatema, de figura, de una foto, de una imagen, de una idolatría, porque detrás de idolatría, detrás de imagen hay demonios. El verso 23 de Judas nos habla también por las ropas contaminadas, por las acciones inmorales. Todo eso lo hacen los demonios. Hay mucha diferencia entre los ángeles caídos y los demonios. Los demonios son seres de engendramiento, por eso que siempre lo vamos a ver de esa manera horrible. En cambio, los ángeles caídos, ellos mantienen su apariencia, solo que dejaron su poder, su dignidad, y ya no tienen el señorío que antes los tenían. Pero los demonios, como es un grado de raza paralela, ellos mantienen sus formas horribles. ¿Quiénes se aparecen entonces de una persona muerta, alguien que ha muerto, y aparecen a los vivos? Aquí entramos de lleno un poco entonces a la palabra del Señor. Una persona que ha fallecido, una persona que ya no está en el escenario de esta tierra, veremos claramente a través de la Escritura cuán importante nosotros es conocer, porque existe un mundo espiritual, existe un mundo real que no se ve, pero sí estos espíritus aparecen. Todo lo que son las huestes, demonios, espíritus inmundos, son razas paralelas. Quieren colocar caos, quieren colocar el miedo. Los miedos no proceden de Dios. Ahí trabajan espíritus de hueste a través de un pasado, de áreas que vienen a contaminar. Cuando una persona duerme en el sueño más profundo, que es las 3 de la madrugada, puede ser visitada esa persona por presencia de Dios o por seres del inframundo. Ahí donde hay pesadillas, ahí donde la gente no puede dormir, es atacado, y muchos espíritus comienzan a aparecerse. Todo esto son los espíritus de esta raza paralela, que son las huestes, demonios y espíritus inmundos, que están infiltrándose aún en los sueños. Por eso es que es importante, Salmos 4:8, entregar los sueños al Señor. Job 33:15 nos dice: por un sueño en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Existe una hora donde cae el sueño más profundo, que es a las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada es donde el sueño ya más profundo cae sobre los hombres. Lo menciona también Job, el libro más antiguo de la Escritura, y a la vez también la ciencia nos habla que son los horarios donde hay el mayor sueño que cae sobre las personas. Los demonios pueden entonces visitar a las personas. Entonces es importante siempre mantenernos antes de dormir o de ir a acostarnos, Salmo 4:8, que lo hemos mencionado muchas veces, pero es importante que usted todas las noches diga estos textos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Jehová nos hace vivir confiado. Los demonios pueden visitar tu mente. Escuche esto. Los demonios pueden influenciar en las personas. Estos espíritus de razas paralelas, juntamente con los espíritus inmundos que trabajan juntos, sí son diferentes cada uno, no son iguales. Si después en las preguntas que hacemos al final no sabe cuál es la diferencia de demonio, espíritu inmundo, lo conversamos para que usted vaya entendiendo más este tema. Entonces estos espíritus tratan de entrar en la mente colocando pensamientos, colocando un pasado, colocando argumentos para que las personas puedan tener un caos de contaminación en su espíritu. Esa palabra demonio es la palabra deimonión. Del griego es deimonión, que significa una deidad. Mire qué importante este término. Significa estar endemoniado, que son espíritus que adentran. Significa demonio y un dios con minúscula. Por eso es que siempre detrás de cada área al mundo espiritual no solamente están estos seres, sino que ellos tratan de hacerse un dios. Son una deidad. ¿Para qué? Para que la gente los enseñoree y los adore. ¿Cómo la gente puede adorar a un demonio? Cuando adoran imágenes. Porque detrás de la física, detrás de la materia, hay demonios. Entonces la gente, cuando adora a una virgen, cualquiera sea el nombre, no solamente están adorando a alguna entidad en el mundo espiritual, sino que también está la reina del cielo, y a la vez también están espíritus de demonios detrás de la física, detrás de la materia, detrás de una estatua.
detrás de estatuas de yeso, de madera, de bronce, de metal, hay demonios, porque a ellos les gusta que los empoderen a través de lo que es un dios. Existen también los neumas acatarto, que es espíritu acatarto, que son espíritus inmundos. A eso se le llama en el mundo de lo que es guerra espiritual. Los acatartos son espíritus inmundos, espíritus impuros. Neumastenia tiene que ver con enfermedades. Toda enfermedad trabaja en espíritu de astenia. Tenemos el caso de Lucas 13, 11, la mujer durante 18 años que estaba encorvada. La versión TNM dice, y la mujer tenía un espíritu de debilidad. Ese es astenia. También los espíritus neumaplanos, estos son los que dice 1 Timoteo 4:1, que en los posteriores tiempos la gente apostatarán de la fe presentando atención o prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estos son los espíritus. Por eso es que siempre hay que tener cuidado. Estos son los que no matan, pero envían a miles y a miles al mismo infierno por la enseñanza. Porque estos demonios dice que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Todo demonio entra para matar, exceptuando esto. Estos envían a miles y a miles al mismo infierno con su doctrina. Ahí entra la secta. Todo lo que no provenga de Dios es una secta. Entonces ahí trabajan doctrina de demonio, que es la palabra didasque. Los espíritus de demonios inmundos buscan qué comer, buscan cómo alimentarse, y por lo general lo van a hacer con un área de una debilidad en la mente o en el cuerpo o en el espíritu o en el alma, y ellos se alimentan de esto. Ellos pueden oler cuando las personas tienen alguna influencia de contaminación. Ellos pueden saber. Los demonios sienten los apetitos de la carne. Una persona que abre puertas, se sienta a la mesa y come de lo que les dan de comer. Todos estos espíritus pueden sentir las opresiones, pueden sentir los miedos. Cuando una persona tiene miedo, todos estos espíritus saben que las personas tienen miedo y por lo tanto van a tratar de colocar más influencia, y entran los espíritus metafísicos, espectros, fantasmas, sombras, espíritus póster, de una infinidad de espíritus que aparecen para hacer que las personas tengan miedo, y ellos a través del miedo pueden entrar. Recuerde que cuando una persona tiene miedo, el cortisol y la adrenalina que uno expele del cuerpo, que eso que no lo leemos nosotros, pero ellos pueden sentir estos olores. Así trabajan en el mundo espiritual, porque son espíritus. Ahora, puede visitar un ser querido del más allá. Aquí entramos profundamente entonces en la enseñanza. Si un ser querido que ha fallecido, un padre, una madre, un hermano, alguien que ha muerto, ¿puede visitarnos del más allá? La respuesta es no, porque al mundo espiritual eso está prohibido. No se puede visitar a alguien de aquí para allá ni de allá para acá, porque eso está prohibido bíblicamente. Y tenemos un caso también de la historia del rico y Lázaro. En esta historia podemos ver claramente a través de la escritura, en Lucas 16, verso 19, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. El rico tenía cambiadas las prioridades. ¿Cuál era la prioridad del rico? Vestirse de púrpura y luego de lino fino. Mantengan estos datos importantes. El rico siempre se vistió de púrpura y luego de lino fino. Tenía cambiadas las prioridades. Las prioridades las tenía cambiadas. Púrpura y lino fino. Entonces el rico siempre era basado en las riquezas. Púrpura tiene que ver con riquezas. No está malo, pero la bendición no comienza con la riqueza, comienza con lo espiritual. Entonces el rico, su función era siempre de púrpura. La gloria, el honor, el ser reconocido, las honras. En cambio Lázaro es un hombre que era pobre. Pero hay mucha diferencia entre uno y ellos, porque vemos a través de la escritura que púrpura quiere decir riquezas, honor, oro. Tenía cambiada el rico las prioridades. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice claramente a través de la palabra en Levítico 6, verso 10, la versión LBE
L.A., que el sacerdote se vestía de túnica de lino fino. Mire qué importante, y todo era de lino fino. Todo, aún sus ropas interiores, todo era de lino fino. El sacerdote siempre se va a vestir de lino fino y de púrpura. Pero el rico se vestía de púrpura y lino fino. Es que tenía cambiadas las prioridades. Por eso es que le daba más la prioridad a las riquezas, al honor, al ser reconocido, al afán de este mundo. Elogio de la mujer virtuosa. La mujer que teme al Señor, Proverbios 31, verso 22, ella se hace tapices de lino fino y de púrpura. Se fija que el sacerdote se viste de lino fino y púrpura, y la mujer virtuosa, la que haya al bien, también se tiene que vestir de lino fino púrpura. No pueden cambiarse de púrpura y lino fino. Ahí es donde va a pasar lo que sucedió con el rico. Es importante entender todos estos datos porque nos ayuda mucho a entender en que hay mucha gente en que tiene cambiadas las prioridades. Le da la prioridad a las riquezas, al ser visto, a los aplausos, le da la prioridad a cosas que son materiales, y por eso que pierden el privilegio de entender más el mundo espiritual. Seguimos en Lucas 16, verso 20. Y había un mendigo llamado Lázaro que estaba fuera de la puerta de aquel rico, y estaba lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Mire qué importante, porque nosotros podemos entender que el rico siempre tenía de la púrpura, tenía la gloria al ser reconocido. Todos le miraban como el hombre rico, todos le miraban con gloria, todos lo respetaban. Pero había un hombre que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y el rico jamás le ofreció la mano, jamás le ofreció el pan, sino que de las migajas él podía comer. Y hasta los perros lamían sus llagas, porque estaba lleno de llagas. Pero llegó el momento en que el verso 22 aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El rico y Lázaro, ambos murieron. Lázaro fue llevado por ángeles. Y aquí usted va a saber claramente si Lázaro hizo la voluntad de Dios, fue llevado por ángeles. Eso significa que el rico no fue llevado por ángeles, sino que por espíritus de demonios a cárceles espirituales donde él estaba allí atormentado. Lucas 16, verso 23, y el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Está hablando el rico. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí vemos claramente que no es una parábola. Reina Valera le menciona como una parábola, pero en una parábola no pueden haber nombres propios. Aquí tenemos a Abraham, tenemos a Lázaro, no pueden haber nombres propios. Ahí hay un error de Valera. Entonces, aquí claramente podemos ver entonces que el rico estaba atormentado en una llama. ¿Por qué? Porque estaba en el infierno, que es el lugar del Gehenna. Hay otro lugar que se menciona, el Tártaro, donde están los espíritus, los ángeles caídos, de Judas capítulo 1, verso 6. Ángeles caídos, espíritus, los que se rebelaron están ahí en cárceles. Ese es el Tártaro. Pero el rico estaba en el Gehenna, un lugar para los que no reconocieron a Cristo, los que no hicieron la voluntad del Señor, los que se apartaron y hicieron lo incorrecto. Ellos están en el infierno, el inframundo o el lugar del Gehenna. Y cuando el rico vio a Lázaro, todavía, mire qué interesante, que todavía tenía eso de mandar. Aún en el infierno él quería mandar ahí en el infierno: envía a Lázaro. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me la traiga, porque estoy atormentado en un agua, aún en esta llama. Estoy atormentado en esta llama. Envía a Lázaro. Él aún tenía ese espíritu de lo mismo que hacía en la tierra. Pero Abraham le dijo:
hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también los males, pero ahora estés consolado aquí y tú eres atormentado. Mire qué importante la expresión de lo que dice Abraham, porque Abraham le dice hijo. Lo reconoció como hijo, pero aún como hijo se perdió. ¿Por qué? Porque le dio prioridad a las riquezas. Wow. El rico era hijo, de igual manera se perdió. Verso 26, además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros, de manera que ni siquiera nadie puede pasar de aquí para allá, o vosotros podéis ir de allá para acá. Aquí está el texto más claro, más clave sobre la enseñanza de que si los espíritus de una persona que falleció pueden venir a la tierra, a familiares, muchos vienen en sueños, otros se les presentan, otros le hablan, otros se aparecen en imágenes, se personifican. Entonces aquí está el texto clave también, porque aquí dice que hay una gran cima. Nadie puede ir de los muertos a los vivos, ni de los vivos a los muertos. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque muchas veces hay personas que tenemos que tener cuidado cuando muchas veces, no sé si decirlo, enseñarlo esto, pero a veces hay personas que dicen que fueron directamente al infierno y que después volvieron. No es que eso sea así. Ya me metí en el tema. Escuche bien, tenemos nosotros que entender que hay percepciones que Dios permite en una visión o en un éxtasis, haciéndonos referir a un lugar, pero no es en sí que la persona vaya directamente a ese lugar. Son una percepción y pareciera que fuera real, porque es un éxtasis, es una visión, y la visión que Dios quiere mostrar algo pareciera que fuera real, pero no lo es, porque si fuera así se estaría contradiciendo la escritura. Y aquí lo dice: nadie puede ir ni de aquí, del infierno, a la tierra, ni de la tierra al infierno, porque se llamaría, si no se llamaría necromancia, que es comunicación con los muertos. Entonces sigamos avanzando. Y ahí dice: hay una gran cima. Y ahí aparece cima con S. Cima con S es hacia arriba. Pero en el original no dice cima con S, sino que dice cima con C, que es hacia abajo. Eso es lo que quería decir el libro de Lucas 16, verso 26. Ahí fue cambiada un poco la palabra, porque cuando en el original aparece el cima, hay una gran cima, pero una cima con C. Hay una gran cima, o sea, hay una división de la altura y algo muy profundo. Entonces, el rico estaba abajo, en una cima hacia abajo, y miró a la cima de arriba. Se fija, para que usted pueda entender, pero ahí hay un error, porque le menciona ahí cima con S. Qué importante entonces todas estas cosas que nos ayudan a entender más el mundo espiritual, el mundo real. Y sigamos. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que le testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar. El rico se puso evangelista. ¿Por qué? Porque quería ir, o que enviaran a alguien, a los padres, los hermanos: vayan allá y predíquenle para que no vengan acá. El verso 28 claramente, donde él empieza a hablar esto sobre lo que quería hacer. La versión Bad dice: y él respondió entonces: te ruego, Padre, que mandes. Está hablando Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro a la casa de mi padre. Seguía ordenando. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán a alguno, o aunque alguno se levante de los muertos, porque eso estaba prohibido. Qué importante entonces entender esto. Está prohibido la comunicación con los muertos. Deuteronomio 18:11, versión LBLA: o encantador, o medium, o espiritista, ni que consulte a los muertos. Estos son los adivinos, los espiritistas, los medios, los encantadores,
Estos trabajan con necromancia, micromancia, comunicación con los muertos, pero no es que se comunique con un espíritu de un muerto o con una persona muerta, sino que ellos toman una conversación o comunicación con un demonio. Porque una persona, esto es importante, recuerde que los espíritus de demonios conocen lo que vivió la persona en la tierra. Si la persona no hizo lo correcto, sabe todo lo de ella o todo lo de él. Entonces, cuando muere una persona, los demonios le hacen creer que son las personas que se personifican como si fue el difunto que apareció y le dicen cosas que nadie más sabe. Y le pueden decir secretos que solamente lo sabía la persona que murió y la persona que está escuchando en vida. Pero esto lo hacen los demonios porque en vida ellos toman argumentos, toman notas, son escribas, son escribanos, toman argumentos para luego hacer creer en que es la persona que murió y le está diciendo algo que nadie más sabía. Son astutos. Saben de guerra espiritual, saben cómo introducirse. ¿Para qué lo hacen? Para engañar. Por eso las personas que trabajan en encantadores, medios, en espiritistas, el Señor lo aborrece. El consultar a los muertos, necromancia, el Señor aborrece todas estas prácticas. Son profanaciones. Eso se llama nigromancia o necromancia, que es comunicación con los muertos, es adivinación, es práctica. Estas culturas que relacionan la magia, la hechicería, la adivinación, en que buscan en conocer el futuro de las personas, pero eso está prohibido. Deuteronomio 18, 9 en adelante nos aclara: cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te dará, no trates de imitar. Mire lo que le dice el Señor. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no trates de imitar prácticas detestables de las naciones. No debe haber entre ustedes nadie que queme al fuego a su hijo o su hija. Ahí entran los baales. Nadie que use adivinación, que practique la magia, los presagios, la hechicería, lo que ponga a otro bajo un maleficio, que consulte a un medio o algún adivino, ni nadie que pregunte a los muertos. Aquí el texto es muy claro. Aquí ya no está hablando a través de la palabra que no puede haber nadie que consulte a los muertos. Está aborrecido, aunque no son los muertos, sino son espíritus. Adivinación, la magia, los presagios, los hechiceros, el maleficio, los medios, los adivinos. Nadie puede consultar a un muerto en sí porque está muerto. O está en un lugar de descanso, seno de Abraham, o están en un lugar de tormento, en el infierno, pero aún así, cuando están en el infierno, no tienen comunicación con los vivos. Ya les mostré las citas bíblicas, entonces es importante seguir entendiendo esto. El espiritismo tiene que ver con espíritus que entran para dañar. En la ouija, el agua, los objetos personales, fotografía del difunto, con el que establecen algún tipo de comunicación. Las manifestaciones son parecidas a las actividades de Póster, incluyendo apariciones, espectros, voces, mensajes escritos, golpes y llamadas misteriosas. Todo esto hacen creer a cada uno de estos espíritus, aquí vamos a corregirse la palabra, es en todo lo que invocan. Mire qué interesante. Todo esto relacionado al mundo espiritual es importante conocerlo, porque en el mundo espiritual estos espíritus nos engañan. Todo lo que sea que se invoca espíritu es invoca. Los que le pues invocan, es con i. Sí, estaba bien. Aleluya. Entonces, el invocar a algún espíritu, invocar, tiene que ver con áreas que, aleluya, que en el mundo espiritual nosotros tenemos que conocer. Voy a tener que ir al diccionario después. No sé si invocar o invocar. Ahí usted me lo busca y me lo escribe ahí después por el chat. Mire qué importante, porque el Señor aborrece todas estas prácticas. No se pueden consultar a espíritus, no se pueden consultar a demonios. Esto está aborrecido de parte de Dios. En las psicofonías también. ¿Qué son las psicofonías? Son grabaciones supuestamente con personas muertas y las personas colocan un invocar. Ok, está bien. Aleluya. Gracias, hermano Joel.
Mire qué importante, porque cuando hay personas que colocan, ejemplo, a veces se llaman psicofonías, colocan un celular, una grabación y hablan con las personas, con los muertos, pero no son ellos. Y le dicen, ¿quién estás? ¿Estás tú aquí? ¿Qué quieres? Y recibe de como que fuera del otro mundo, reciben contestaciones. Y algunos le dicen el nombre, otros dicen hace frío, otros dicen estoy en tormento, haciendo decir como que están las personas en otro lugar. Otros le dicen no sé dónde estoy, y la gente cree que son las personas muertas que le están hablando, pero no lo es. Son espíritus de demonios que tratan de engañar. Esto no es algo real. La psicofonía, cuando usted ve a las personas que van a los cementerios, a los lugares psiquiátricos donde ha habido mucha muerte, caos, y las personas colocan y escuchan, y muchos dicen, pero le habló el difunto, le habló la persona muerta. No es así. Son demonios que se personifican tanto en la misma voz. Ellos pueden aparecerse con las voces reales de las personas porque imitan. Ellos tienen muchas, incluso se pueden aparecer como las personas también que murieron físicamente. En Primera de Crónicas 10, verso 13 en adelante, nos dice la versión NBLA: así murió Saúl por su transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor. Y también consultó y pidió consejo a una adivina, y no consultó al Señor. Por tanto, se le quitó la vida y fue transferido del reino de David, su hijo Isaí. Saúl entonces se pervierte de tal manera cuando desobedece, en que él va a consultar a la adivina de Endor. Y cuando él consulta a la adivina de Endor, recuerde que ya Samuel había muerto. Pero dice la escritura acá, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó. Claro, ya estaba turbado porque anteriormente vemos que Saúl, como estaba ya, se había ido a la presencia del Señor, Dios no le hablaba cuando él se rebeló, o sea, desobedeció, y eso es rebeldía, eso es como hechicería, como lo hemos visto en otra enseñanza, y él desobedeció y inmediatamente se apartó de él y se turbó. Y aquí aparece más turbado todavía porque dice que cuando Saúl vio el campamento de los filisteos que venían, él tuvo miedo y se turbó en gran manera. Y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urín, ni por Tumín. Urín y Tumín eran dos piedras, en que una era así y otra no. Por lo general siempre lo usaban cuando iban a la guerra, y tiraban esas piedras, y si salía Urín o Tumín era ir a la guerra o no ir a la guerra. Y cuando salían las dos hacia arriba significa quédense quietos, no se muevan hasta que yo diga algo. Ese era Urín y Tumín. Pero Dios ya no le hablaba a Saúl. Verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte a sus criados. Y le respondió: y aquí hay una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Saúl no tendría que haber ido a consultar a la adivina de Endor. Y aquí mire qué importante, que él se disfrazó, Saúl, y le dijo a la mujer: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, que me hagas subir a quien yo dijera. Y la mujer dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Y ahí empieza todo a hablar, tiene un diálogo con la mujer de la adivina de Endor. Y la mujer entonces le dijo: ¿a quién te haré de venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y aquí comenzamos una historia que muchas veces las personas creen que fue el profeta Samuel que subió, pero no lo es. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado a hacerme venir? Samuel dijo a Saúl, pero no era Samuel. Recuerde que ya Samuel había muerto. ¿Y qué dice la misma escritura? Y aquí estamos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué decía Deuteronomio? Que nadie puede consultar a los muertos, ni hechicería, ni abominación, ni cartomancia, ni consultar a los muertos. Lo dice claramente el Antiguo Testamento. Entonces no se puede contradecir la palabra. Entonces, ¿quién vino representándose en el cuerpo de Samuel? Un demonio que se personifica. Y mire que hasta la voz la tenía igual. Hasta la vestimenta, como se vestía Samuel. Hasta los rasgos físicos, cómo se vestía Samuel, porque ellos imitan, saben todo, pero no era el profeta Samuel
sino que era un espíritu de demonio. Qué importante entonces nosotros conocer todo esto, porque aparentemente recuerden que Saúl tiene un diálogo con el profeta Samuel, pero no era realmente el profeta el que estaba hablando, sino era un demonio personificado en el profeta. Los demonios se pueden personificar en personas haciendo creer que es un familiar, que vino del más allá, pero en esta práctica está prohibida por Dios. Entonces ya la respuesta ya la tenemos. ¿Quiénes son los que se presentan de familiares que, valga la redundancia, que han fallecido y se aparecen o en sueño o se aparecen a usted y tienen un diálogo, una conversación o se les muestran algo? Son demonios que se personifican como el cuerpo de que él falleció para ahí colocar la idolatría, para ahí colocar la adivinación, la hechicería y lo que es también la adivinación y lo que es también la comunicación con los muertos, necromancia. En el mundo espiritual existen los espectros, fantasmas y sombras. Y esto es real, pero son espíritus de demonio. No es que sea una mujer que ande vagando, un hombre que esté vagando, son demonios. Son demonios que toman los cuerpos para poder engañar, en que la gente pueda decir, oh, se apareció la fulana, se apareció la persona que murió y que falleció, pero no es la persona, son espíritus de demonio. Ah, se apareció la Llorona, pastor, yo escuché la Llorona, aleluya, no era la Llorona, bueno, en sí era la Llorona, pero no lo era, era un espíritu de demonio. Es una historia que está casi en todo el mundo, pero en sí no es la persona que murió. Es el demonio que tomó la percepción o se personificó en la Llorona, y la Llorona es la que anda vagando y anda llorando y diciendo, ¿dónde están mis hijos? Bueno, no sé si eso dirá, pero eso lo vi en el Chavo del Ocho, cuando salía la Llorona y decía, ¿dónde están mis hijos? En el Chavo del Ocho lo vi. Aleluya. Pero bueno, es una mujer que supuestamente anda buscando a sus hijos, pero no en sí la Llorona físicamente, es un demonio que se personificó y está dentro de un cuerpo, pero son demonios. Los fantasmas, espectros, sombras son demonios. No son personas que aparecen. Figuras, espectros, fantasmas, sombras, no son personas que en sí aparecen. Todo esto son espíritus de demonios que se personifican para hacer creer al mundo físico que son personas físicas que han venido del más allá, pero engañan. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Y qué es lo que es la necromancia? Que ya lo hemos enseñado. Necromancia, que es algo de comunicación de espíritus que trabajan los adivinos y se comunican con el más allá. Pero recuerde que hay una gran cima con C, que no hay una comunicación entre los vivos y los muertos, ni de los muertos hacia los vivos. En conclusión, hemos visto que los que se aparecen de seres queridos ya fallecidos no son los ángeles caídos, sino son demonios que se personifican en cuerpo, haciendo creer a las personas que sí lo son. Es importante entonces entender que los familiares de personas fallecidas no son ellos. La persona que murió con Cristo está en un lugar de descanso esperando el son de trompeta, y los que mueren sin Cristo están en un lugar de tormento. Lo vimos con el caso de el rico y Lázaro. Aplicación que abraza seres queridos fallecidos. Escuche, dentro de varias aplicaciones existe una aplicación que se llama el espiritismo, el ocultismo, llamados de demonios, que a través de una aplicación que son prácticas de la aplicación Vidu, que es una aplicación de China, el cual en esta aplicación las personas van a, es como la guía en que hacen colocar una foto de un familiar y colocan la foto de la persona viva, y cuando lo que hace esta aplicación es que ellos se abracen y ellos sonríen y ambos sonríen muy contentos, pero esta aplicación es un llamado
a necromancia. Esta aplicación es un llamado a espíritu, porque ahí las personas, mire cómo el enemigo hace engañar en que las personas abrazan al ser querido, pero no es en sí. Esa aplicación es una aplicación demoníaca. Comunicación con los muertos, necromancia. Deuteronomio 18:11 ya vimos. Tampoco hacer conjuros, servir de medio, practicar el espiritismo, consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios te expulsará de la presencia de las naciones. Mire qué importante. Esto es tan prohibido, por eso que los conjuros, los medios, las prácticas de espiritismo, consultar a los muertos, y la gente al hacer esta aplicación están consultando a los muertos. Jamás haga estas prácticas, y si alguna vez lo hizo por ignorancia, es tiempo de volverse a Dios, arrepentirse, renunciar y revocar, porque usted abrió una puerta al mundo espiritual. Si quizás lo hizo en la ignorancia, o quizás un hijo y le mostró: mamá, mira, aquí estoy abrazando a mi papá, a mi mamá, estoy abrazando a mi abuelo, y usted lo permitió, usted permitió un portal, una puerta al inframundo en su hogar. Hay que renunciar a eso. Hay que renunciar en el nombre de Cristo Jesús, porque el enemigo es astuto, es sagaz, padre de mentira. Levítico 19:30: no os volváis a los medios, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. El Señor aborrece todas estas prácticas, pero hoy el mundo, la tecnología está tan avanzada que ahora pueden colocar una foto de un muerto y aparentemente lo abrazan, se ríen con ellos. Otros pueden tener un diálogo o algo, pero son prácticas que aborrece el Señor. Va a depender a quienes abracemos, con quienes nos juntemos, con quienes nos relacionemos, porque no se trata solamente de hablar con una persona, se trata también de espíritu. Y al mundo de la necromancia o la micromancia no se trata que apareció un familiar. Usted está invocando a un demonio. El mundo espiritual es real. Lo que están haciendo estas aplicaciones son que aparentemente abrazan a alguien, abrazan al padre que falleció. Y como son tan vulnerables por la pérdida de alguien que todavía está eso en sus recuerdos, el enemigo ocupa ese mismo recuerdo para hacer creer que están abrazando a un ser querido, pero en sí son abrazos de demonios. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién nos relacionamos? Esto es lo que nosotros tenemos que cuidar y saber que todo estos espíritus, el enemigo busca una puerta de entrada. Porque lo que hace hacer el enemigo es que las personas abracen, no a personas que han fallecido, sino es el abrazo a demonios. Que la misericordia del Señor esté con nosotros y nos guarde de todas estas prácticas que son abominables, y hoy en día la gente lo ve tan normal. Hay muchas aplicaciones en las cuales las personas abrazan a personas que han fallecido. Muchas aplicaciones en que sonríen, pero hacia a las personas que han fallecido, pero en síntesis hemos visto que todo esto el Señor lo aborrece, porque son prácticas demoníacas. Entonces, ¿quiénes son los familiares que han muerto y pueden visitar a una persona en vida? Ya lo vimos claramente, que son espíritus de demonios. Hoy, a través de esta enseñanza, nosotros podemos saber la importancia en que tenemos que conocer y saber el mundo espiritual y el mundo real, porque siempre el enemigo va a tratar de entrar con algún área de contaminación, hace creer, hace engañar, y no solamente hace creer, hace engañar, sino que lo que hace el enemigo es colocar un espíritu o de alguna área o de alguna persona fallecida. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Lo he enseñado en otras clases también, con ropas de personas fallecidas, con fotos, todo eso. Siempre hay que tener cuidado dependiendo de la persona, porque si la persona estando en vida consultó a muertos, practicó hechicería, brujería, sea quien sea, y las personas después se colocan esas ropas y las portan, Judas 1:23, esas ropas están contaminadas. Esas ropas pasan a ser parte de
portales para que se manifiesten espíritus de demonios. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener cuidado en prácticas que muchas veces son prácticas del enemigo.